el único. Eso son aspectos que los tenemos que tener bien delimitados en el razonamiento jurídico, por lo menos las particularidades que tiene nuestro sistema. Entonces, ese relacionamiento entre juez y ley cambia, ¿no es cierto?, en nuestro sistema. ¿Cuándo cambia? Cuando cambia ese nuevo relacionamiento entre el juez y ley, o entre el juez, claro, entre el juez y la ley, y el nuevo relacionamiento entre la Constitución y la ley. ¿Cuándo cambia todo esto, esta forma de comprender el derecho, a partir de los derechos, si ustedes quieren? Pues cambia a partir de la incorporación de una jurisdicción constitucional. En Bolivia, a partir de 1999, con la reforma constitucional de 1994. No es que recién con la constitución actual ha cambiado esto, ¿no? Con la constitución actual se ha reforzado el sistema, el modelo, vinculado sobre todo al Estado de Derecho constitucional. Pero ya desde 1999, fíjense, tantos años, décadas, estamos hablando prácticamente de casi 25 años de jurisdicción constitucional, donde hay una forma de razonamiento en el sistema jurídico, ¿no? Y una de esas formas de razonamiento es pues la relación crítica y valorativa que tiene el juez de las disposiciones que va a aplicar. Como todo Estado de Derecho, pues la ley es la que impera, ¿no es cierto? Es la ley la que se va a aplicar. Pero en un Estado de Derecho constitucional viene a ser la diferencia. Este juez, el aplicador del derecho, está obligado a aplicar la ley, sin duda alguna, no puede no aplicarla, no puede decir no quiero hacerlo, ¿no? Pero en un Estado de Derecho constitucional le está permitido tener esa relación crítica. ¿Por qué? Porque el sistema le exige aplicar la ley de y conforme, ¿no es cierto? De y conforme a la Constitución, de y conforme a lo que siempre lo tenemos ya como un disco, ¿no? Que va siempre junto. De y conforme a la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad. Van ambos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de y conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad? Significa que el juez, en un modelo como el nuestro, está obligado a aplicar el derecho, a aplicar la ley siempre. Pero lo que no le está permitido es aplicarla inconstitucionalmente. Cosa diferente en el Estado legislado. En el Estado legislado el juez era fiel si le aplicaba la ley, independiente si su contenido era constitucional o no. ¿Por qué? Porque en el Estado legislado lo que impera más que todo es la validez formal. En el Estado constitucional de derecho se refuerza y se incorpora otra dimensión de validez, que es la validez material. Y quien da esa validez material, obviamente, es la Constitución. La Constitución y hoy en día las normas del bloque de constitucionalidad. Entonces, este juez va a tener un protagonismo esencial en nuestro sistema jurídico. Se convierte en un garante primario y obviamente en este contexto su relacionamiento cambia, ¿no? Es un juez que sí debe aplicar la ley, pero lo que no puede hacerlo es aplicarla inconstitucionalmente. Y lo mismo pasa con la ley y la Constitución. Hay un nuevo relacionamiento, ¿no?, entre ley y Constitución. Ya no es que la Constitución se mira a través de la ley. La Constitución se materializa a través de la ley. Esta forma de razonar es muy propio del Estado legislado. Revisen doctrina y se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Inclusive los derechos fundamentales, solo podían exigirse en tanto y en cuanto tengan desarrollo legislativo. El constitucionalismo contemporáneo rompe con eso, ¿no? Y fundamentalmente en Bolivia esta ruptura nosotros la hemos tenido no con la actual constitución, mucho antes. El Tribunal Constitucional de la época, a los 10 años, tuvo una lectura, ¿no?, muy fuerte de 2 artículos que le permitieron fortalecer el Estado constitucional. El artículo 229 de la Constitución y el 228, que te hablaba de la supremacía constitucional,
No sé si alguien puede dar lectura, por favor, a, a estos dos artículos de la anterior Constitución, de la del 67 y con la reforma del 94. Dos artículos fuertes, en realidad eran tres que sirvieron, ¿no? Para esa, esa escalada que se tuvo en materia de justicia constitucional. El artículo 35, que incorpora la cláusula abierta, que le permite al Tribunal Constitucional de la época de los 10 años, con la anterior Constitución estoy hablando, de hablar del bloque de constitucionalidad. Y su 228 y su 229 que asientan al sistema jurídico en un Estado constitucional de derecho. Y ahí, con esa fuerza, ¿no? Pues nace esto que vamos a ver, otra fuente jurídica del derecho, el precedente constitucional, ¿no? El precedente constitucional que está incorporado, plasmado en una sentencia constitucional. Entonces, para no hablar de memoria, les decía que hay un nuevo relacionamiento entre la Constitución y la ley. Y si alguien me ayuda con la lectura del 228 y 229, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo los artículos. ¿Procedo con la lectura? Sí, por favor. Perfecto. Artículo 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 229. Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento. Vean, ni necesita reglamentación previa para su cumplimiento. El 228 te habla de la vigencia normativa de la Constitución y de la supremacía constitucional, y el 229 te habla de algo medular en escenarios de constitucionalismo, que no se necesita para la directa justiciabilidad de los derechos reglamentación, cosa que no es posible en un modelo de Estado de Derecho legislado, ¿no? En el Estado de Derecho legislado necesitas tener para la directa justiciabilidad legislación previa. Entonces, esto que ya la Constitución lo había adelantado, le sirvió al Tribunal Constitucional para asentar lo que hoy en día conocemos como justicia constitucional, como jurisdicción constitucional, con implementación del Estado de Derecho constitucional. Y eso hace que haya un nuevo relacionamiento entre Constitución y ley. La Constitución ya no es una mera carta política, ¿no? La Constitución es norma jurídica de aplicación directa. Esto te está diciendo el 228 y el 229, te estaba diciendo en ese momento, ¿no? Es una norma jurídica fundamental y fundamentadora del ordenamiento. Entonces el sistema se autorreferencia porque es la fuente principal, ¿cierto? De validez formal y material. Es ella, ¿no? En su parte dogmática, la que va a dar el parámetro de validez para el resto del sistema jurídico, del desarrollo. Y obviamente, aquí la figura cambia con esto que ustedes han visto en el anterior módulo, ¿no es cierto? Es un sistema donde ya la única fuente válida ya no es solo la ley, ¿no? Sino que existen otras fuentes jurídicas reconocidas constitucionalmente como válidas en igualdad jerárquica, ¿no? Lo proveniente del sistema indígena originario y campesino, ¿no? Es una fuente. Entonces, miren, la Constitución actual empieza a aumentar el sistema de fuentes en Bolivia, que hace que nuestro sistema sea un sistema complejo, sin duda alguna, ¿no? No es un sistema sencillo. Eh, en la época de, de 1999, el sistema se complejiza,
porque desde el modelo del Estado de Derecho constitucional se incorpora a la jurisprudencia como fuente del derecho. Todavía el pluralismo, pues seguía siendo un pluralismo de carácter subordinado, ¿no es cierto? La anterior constitución te hablaba de un pluralismo eminentemente de carácter subordinado. El- las formas, el ejercicio de los sistemas jurídicos de pueblos indígenas era permitido de manera condicionada, en tanto y en cuanto no sean contrarios a la Constitución y la ley. Eso lo decía el 171. En cambio, hoy en día no. Hoy en día el sistema de ejercicio de naciones y pueblos indígenas en el marco de sus sistemas jurídicos, pues es en igualdad jerárquica, donde obviamente ellos también están sometidos a un parámetro de validez, ¿no? Que viene a ser la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. Entonces, ya no es un pluralismo de tipo vertical, sino se entendería, por la lógica misma que le da la Constitución, un pluralismo jurídico de tipo igualitario, ¿no? Desde el momento en que, además, introduce en el 179 el ejercicio de los sistemas jurídicos de naciones y pueblos indígenas como parte, ¿no?, de la estructura del Estado. Entonces, eso hace que vayamos recordando un poco y partiendo de nuestras premisas para entender por qué hay la necesidad de hablar de toda una tipología y ejes temáticos vinculados con las sentencias constitucionales. Las sentencias constitucionales vienen a ser fuente jurídica del derecho, ¿no es cierto? Con el precedente constitucional. ¿Qué parte de esa sentencia viene a ser el precedente constitucional? Y en ese contexto vamos a hacer una lectura, les voy a pedir a ustedes que vamos a hacer una dinámica. Como les había dicho, nuestro módulo va a mirar las sentencias desde el desde el control de constitucionalidad, ¿no? Pero también desde el derecho jurisprudencial. Desde el control de constitucionalidad, pues lo vamos a dividir en los tres ámbitos de control de constitucionalidad: el normativo, el competencial y el tutelar. Una mirada rápida, ¿no? Porque ustedes van a profundizar ya cuando ingresen a derecho procesal constitucional. Sin embargo, también vamos, quisiera que profundicemos esto del derecho jurisprudencial. No han tenido ningún módulo de derecho jurisprudencial, ¿no es cierto? De derecho jurisprudencial. No, doctora, no hemos tenido ninguno con No, ese nombre. con ese nombre, nada. No, Tampoco han analizado las sentencias, han hablado de precedente constitucional, análisis estático, análisis dinámico, no, ¿no? doctora, solamente hemos realizado algo de análisis de presente constitucional, pero solamente han sido nociones en un módulo anterior todavía. Allá. Sí, yo sí les voy a pedir, como no sabemos concretamente qué parte han llevado y no, ustedes allí me dicen, esto ya lo hemos llevado, ¿no? Pero sí a mí me gustaría y creo que es bien importante que ustedes lo manejen muy bien, como se están especializando en derecho constitucional, manejen muy bien la lectura del derecho jurisprudencial. Es bien compleja en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque hoy en día el precedente en vigor ha cambiado, ¿no? Hoy en día el precedente en vigor ya no se rige por criterios de temporalidad. Y ustedes me dirán, ¿y de dónde está sacando usted eso? Pues lo saco y siempre les pondré fundamentos jurídicos, ¿no? Hay un antes y un después con una sentencia constitucional, que es la sentencia constitucional 2233-2013. No sé si esa sentencia ya la han abordado, la van a abordar en todo, en probablemente muchos módulos, pero no sé si ustedes ya la han abordado, la 2233-2013.
sobre el estándar jurisprudencial más alto. ¿No? ¿Nadie les ha hablado de esta sentencia? No, doctora, salvo algún compañero en alguna intervención nos mencionó como aporte, pero no pudimos desarrollarlo. Ya, excelente. Eh, esta sentencia usted va a borrar. Estoy segura que a lo largo de la maestría lo van a ir abordando. Y para eso es importante, ustedes como especialistas y futuros expertos en materia constitucional, la lean, no la dejen allá para después, ¿no es cierto? La carpetita que todos deben tener abiertita, clase uno y ahí vamos descargando, ¿no ve? Todo el material para que algún día la leamos o leamos, ¿no? Me ha pasado, por eso también sé que les puede pasar a ustedes. Sí voy a pedir que leamos la sentencia constitucional, ¿no? Es parte de este módulo y con mayor razón. Entonces, como tenemos otros todos los días clases, em, les voy a pedir que esta sentencia, vamos a hacer una actividad bien sencillita de lectura de análisis estático de la jurisprudencia, de una sentencia constitucional. Hoy en día, a partir del precedente en vigor, ¿no? Uno tiene que realizar dos análisis, ¿no? Mínimamente. En el contexto se realizan tres análisis, ¿no? El estático, el dinámico y el hermenéutico, ¿no? Pero con que manejemos muy bien el estático y el dinámico está formidable. O sea, siéntanse especialistas en derecho constitucional si lo manejan muy bien esto. Entonces, vamos a partir con el análisis estático, ¿no? Y aquí, para eso, necesito que ustedes lean la sentencia como siempre han leído una sentencia constitucional, ¿no? Aborden la sentencia, la lean como siempre la han leído. Van a hacer una dinámica. Cada uno de ustedes va a agarrar y va a leer su sentencia, la 2233-2013. ¿Para qué? Para que ustedes se enteren con lectura directa. Les pido, por favor, y les recomiendo. Léanla, léanla. No es que, ay, me olvidé, no tengo tiempo, porque les va a ser muy útil para su ejercicio diario. Ustedes, cada uno está en un escenario, ¿no? Y saber vincularse a las sentencias constitucionales a partir de lo que te dice la 2233-2013 es muy importante. Nuestro sistema está regido bajo el estándar jurisprudencial más alto. Y uno dirá, ¿y qué es eso del estándar jurisprudencial más alto? Más de lo que yo les cuente, ¿no? Me gustaría que primero ustedes la palpen, ¿no? La lean y ya luego, con esto que ustedes van a conocer de manera directa, pues ya ahí van a poder tener un análisis mucho más crítico y reflexivo de dónde estamos en materia de derecho jurisprudencial y en materia de lectura de sentencias, ¿no es cierto? Entonces, Doctora, ¿qué número de sentencia dijo? Perdón. exacto, muy buena pregunta. Las voy a poner en el chat mejor. Ahí voy a escribir para que no haya dudas. Es la SCP 2233. Es un lindo tema de tesis, por si acaso. 2013, quien todavía no tiene tema de tesis. ¿Ya se ve? Sí, doctora, ahí está en el chat. Ya. Entonces, creo que aquí todos saben diferenciar, porque creo que eso lo estudiamos en pregrado, ¿no? Ahora, como el curso es heterogéneo, no en todas las universidades se llega a hacer un análisis, ¿no? De las sentencias en cuanto a esto, a este texto, saberlas,
¿cierto? Entonces, conmigo vamos a hacer esta lectura de una sentencia constitucional, saberlas leer técnicamente, no académicamente, ¿ya? Luego vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué hacen ustedes? No saben leer la han leído. Y van a tener una primera lectura, diferenciación de lo que es ratio decidendi, obiter dicta y precedente constitucional. ¿Sí? Todos sabemos en qué consiste esto. La ratio decidendi, el obiter dicta. Eso sí necesito que me digan sí, no. No, doctora, ¿podría precisar? Ya. Bueno, entonces, eso hace que analicemos algunas cosas antes. No, no está mal porque vamos a verlo, ¿no? Solo que yo quiero un poco adelantar con ustedes para que vayan a la par con la jurisprudencia. Como sí me gustaría, si alguien o alguno de ustedes sabe lo que es la diferencia entre una ratio decidendi y un obiter dicta. Si alguno de ustedes puede compartir, probablemente le pregunta a la IA, no sé. ¿Vale también? Doctora, ¿Sí? la ratio decidendi es la razón de la decisión, ¿no? Es por qué el juez está adoptando cierta parte, o sea, ciertos criterios para resolver una cuestión jurídica. El obiter dicta son los comentarios adicionales que hacen parte de esta decisión, pero no forman en sí eh, la razón misma. Ya. ¿Alguien más quiere completar? ¿Alguna aproximación? ¿Nadie? Levantan la manito nomás, por favor. Esto es para ir profundizando. Alejandro. Doctora, buenas noches. Sí, aportando lo que ha dicho el colega también, la ratio decidendi es la parte sustancial de la sentencia que tiene carácter vinculante y no es el obiter dicta, que solamente sirve como precisión, mas no es vinculante para el análisis. Ya. Se han introducido dos elementos importantes. ¿Quién habló antes? Perdón. Antes, Sebastián Calderón, doctora. Sebastián. Gracias, Sebastián. Sebastián, ¿alguien más? Tal vez. ¿Nadie más? Ya. Sebastián introduce un concepto esencial de aproximación a lo que es la ratio decidendi, ¿no? La ratio decidendi es la razón de una decisión. Son las razones jurídicas que sostienen el deciso, la parte dispositiva. Sí, en facilito. Son las razones jurídicas, esas razones que nos explican el por qué se concede una tutela de amparo, el por qué se deniega una tutela de acción de libertad, el por qué se declara la inconstitucionalidad en la norma, las razones jurídicas. ¿Sí? Eso aproximaba su compañero. Y su compañero Alejandro incorporó otro elemento sustancial para la ratio decidendi, ¿no? Que es que la ratio decidendi es la que tiene carácter vinculante. ¿Sí? Hace rato les decía, hemos entrado nosotros en un modelo, el constitucionalismo contemporáneo te dice esto. Ojo, que la jurisprudencia hoy en día es fuente directa. Es fuente del derecho, no como antes. En mis tiempos a mí me enseñaron que la jurisprudencia no era fuente directa, era fuente indirecta, menos que tenía un carácter vinculante. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque nuestro sistema
está diseñado de esa manera. Lo que diga el Tribunal Constitucional al momento de interpretar, ¿no? Al momento de resolver un caso que está expresado en una sentencia, es vinculante. Artículo 203 de la Constitución. ¿No es cierto? Y obviamente la validez formal hace que nos vinculemos y nos sometamos a lo que razona el Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Porque es el que cierra la interpretación. Entonces, sus compañeros han introducido dos elementos sustanciales de la ratio decidente. Algo que hay que tomar en cuenta, que sutilmente hay una línea muy sutil de diferencia entre lo que es ratio decidendi y obiter dicta. Muchos hablan, no es tan correcto de decir términos de comentarios, porque no son comentarios. Un obiter dicta no es un comentario. Un obiter dicta es un razonamiento jurídico. También, ¿no? La ratio decidendi es un conjunto de razonamientos jurídicos. Y los obiter dicta también son razones jurídicas. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en eso que introduce su compañero Alejandro, que es la vinculatoriedad, ¿no? Los obiter dicta son lo que la doctrina a veces los llama los dichos al pasar, los razonamientos jurídicos que se están razonando. ¿Y por qué se vuelven dichos al pasar? Porque a diferencia de la ratio decidendi, estos dichos al pasar no sostienen el fallo, porque sin ellos el fallo se sigue sosteniendo. El fallo, la parte dispositiva de una sentencia, se sostiene con la ratio decidendi. En cambio, el obiter dicta, ¿no? Es un fundamento jurídico, pero que no se está aplicando en la sentencia. Por eso se llama dichos al pasar. Entonces, si uno los elimina, hace una abstracción, la sentencia se sigue sosteniendo. ¿Con qué? Con su ratio decidente. Entonces, técnicamente, diferenciar esto es bien complejo. ¿Por qué? Porque muchos abogados a veces cometemos el error de invocar como precedente constitucional un obiter dicta, ¿no? Y por eso es muy fácil que los jueces constitucionales digan, no, ese precedente o eso que usted está diciendo no me vincula. ¿Por qué? Porque es obiter dicta, ¿no? Entonces, es bien importante que sepamos diferenciar y eso es lo que hace el análisis estático. El análisis estático de una sentencia diferencia, te ayuda, te da las técnicas de saber diferenciar lo que es ratio decidendi, lo que es precedente constitucional y lo que es obiter dicta, ¿no? Esos dichos al pasar. Y por eso es que algunos, como decía su compañero, a veces los consideran comentarios, porque como es un dicho al pasar, pues, esto más dijo el tribunal, pero obviamente para el caso no es vinculante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que son razonamientos jurídicos, que a veces inclusive tienen toda una construcción jurisprudencial, pero que no son vinculantes porque no sostienen el fallo. Y eso es lo que es importante saber diferenciar en un análisis estático de la jurisprudencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque la 2233, la sentencia que ustedes van a leer, hoy en día lo exige. Saber diferenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque el precedente en vigor ya no se rige bajo criterios de temporalidad, sino de favorabilidad. ¿Qué implica esto? Implica, hasta antes de la 2233, desde 1999 hasta el 2013,
Por eso hay un antes y un después de la 2233 en sujeción al precedente constitucional. ¿Por qué? Porque antes uno, cuando quería saber cuál es el precedente vinculante en determinado problema jurídico, ¿qué es lo que tenía que hacer? Introducirse a la página y buscar el último razonamiento que había emitido el Tribunal Constitucional. Eso era, el último, lo que había dicho sobre determinado tema. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en temas de reincorporación laboral? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en temas de libertad? Lo último. Entonces uno agarraba y buscaba lo que había dicho, independientemente si estaba bien, estaba mal, había retrocedido, no había retrocedido. Eso es precedente en vigor bajo criterios de temporalidad. Con la 2233 cambia la figura y la 2233 se razona en el marco de la actual Constitución, que introduce criterios fundamentales en el sistema jurídico y por eso la sentencia misma tiene que cambiar, tiene que dinamizarse. Y lo hace y esto se estudia en Derecho Jurisprudencial. Entonces, bajo la 2233 ya no es únicamente el criterio de temporalidad lo que rige la vinculación al precedente, sino el criterio de favorabilidad. Y para eso debo hacer un análisis dinámico de la jurisprudencia. Primero, nosotros vamos a hacer un análisis estático. Es importante que ustedes sepan manejar, diferenciar adecuadamente lo que es ratio decidendi, obiter dicta y precedente constitucional. Son tres conceptos, son tres escenarios distintos. Ahora, les adelanto también. Sé que van a tener profesores que les van a decir que ratio y precedente es lo mismo. ¿Sí? Probablemente. Les van a decir, ahorita explicaremos por qué no es lo mismo. Entonces van a tener ustedes diferentes apreciaciones con sus profesores. Por eso es que quiero que ustedes palpen, lean, analicen la sentencia para que ya tengan un punto de inicio cuando les vengan los comentarios, ¿no? En función a lo que es el estándar jurisprudencial más alto. ¿Está claro hasta aquí entre lo que es ratio decidendi y obiter dicta? Sí, doctora. Conceptualmente siempre es claro. La cosa es ya saber diferenciar las sentencias. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer la sentencia como siempre saben leerla, ¿no? Y al leerla, lo que van a hacer es, si ustedes quieren, lo pintan de un color, cuando se encuentren con los primeros fundamentos jurídicos, el fundamento jurídico 3.1, se van a preguntar, ¿esto es ratio o es obiter? Entonces, lo pintan. Pueden pintarlo, lo ponen una flechita al lado izquierdo y dicen, el fundamento jurídico 3.1 es un obiter. El fundamento jurídico 3.2 probablemente es una ratio, no sé, lo que ustedes consideren. Por eso es un trabajo individual el que quiero que hagan, ¿sí? Y lo hagan todos. ¿Está claro? Ese trabajo ustedes lo van a subir a la plataforma. Tienen estos días para hacerlo, para leerlo. No los, probablemente si les digo me leen para mañana, muchos no lo van a hacer, ¿no? Entonces prefiero darles unos 2 días hoy es lunes, martes, para el jueves. Hagan este ejercicio y lo van a subir a la plataforma, diferenciando lo que es ratio, lo que es obiter y lo que es precedente constitucional. Ahora, ¿qué diferencia hay entre precedente constitucional y ratio decidente? Espérenme un segundito. No sé si aquí tengo mi lámina.
Déjeme un ratito buscar. Bueno, no tengo aquí. Sí. Mm, no está. Un segundo. Ya. En la tipología de las sentencias, esto que estamos viendo es desde el derecho jurisprudencial, reitero, todas las sentencias constitucionales, todas sin excepción, tienen ratio decidente. Todas. Claro, hay algo que tiene que soportar lo que dice el deciso. Entonces, todas tienen ratio decidente. Pero no todas construyen precedente constitucional. ¿Sí? Espérenme, aquí está. Ahora sí, les voy a compartir. ¿Están viendo mi lámina? Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es un precedente constitucional y una ratio decidente. El precedente judicial, si ustedes quieren, es una cosa que lo mismo que también el precedente constitucional, ¿no? Van por lo mismo. Para empezar, todo precedente es una solución jurídica, una solución. ¿Por qué? Porque va a resolver un problema jurídico. En la justicia constitucional hay problemas jurídicos muy propios que resuelve la justicia constitucional. En el ámbito tutelar, resuelve si existe o no una lesión a un derecho fundamental. Ese es su mundo, ¿no? En el ámbito tutelar. Entonces, el precedente constitucional es toda solución jurídica asumida, que la asume el juez al resolverla o un tribunal, con carácter previo a un caso dado. Es la solución que le ha dado a un caso y que se constituye en el parámetro, ¿no? Para resolver, en el parámetro argumentativo, para resolver otro caso similar, ¿no? Lo va a utilizar como un argumento y obviamente en esa sentencia o en esa decisión ha aplicado un razonamiento jurídico y se vuelve precedente constitucional porque está definiendo una solución jurídica de la que debe partir el juez. ¿Por qué? Porque evidentemente el precedente constitucional es partir de lo decidido, el stare decisis, como uno diría. Eso no significa que se quede en lo decidido, puede
modificar, puede cambiar, porque la jurisprudencia no es estática. Pero el precedente constitucional implica, en el caso de la justicia constitucional, es esa solución jurídica que llega un tribunal constitucional, pero en el marco de ¿qué? De la interpretación, la integración y la interrelación del derecho. Aquí el Tribunal Constitucional aplica las 3 I's, como lo hace todo juez, pero el Tribunal Constitucional, al razonar y definir el alcance de un instituto jurídico, al definir el alcance de un derecho fundamental, al definir el alcance de una ley, está interpretando, está integrando, está relacionando el derecho. Entonces, el precedente constitucional siempre está en la ratio, siempre, no puede estar un óbiter, porque la ratio es vinculante, ¿sí? Y el precedente constitucional es fruto precisamente de la interpretación, de la integración y de la interrelación, donde el tribunal define cómo debe entenderse un precepto, define el alcance. Entonces, ahí es donde se incorpora el razonamiento jurídico, ¿no? Entonces, este precedente siempre está en la ratio, es parte de la ratio, si ustedes quieren. Por eso es que muchos autores, y probablemente ustedes tengan muchos profesores que digan precedente y ratio es lo mismo, ¿no? Pero técnicamente, desde el derecho jurisprudencial, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque todas las sentencias, desde el derecho jurisprudencial les digo, todas las sentencias tienen ratio decidente. Una sentencia que ha abordado un caso sencillo, su ratio decidendi va a ser la ley. ¿Por qué? Porque la ha aplicado, porque la ley está resolviendo el caso. Ejemplo, acción de libertad porque se emite un mandamiento de aprehensión fiscal, ¿no? Sin que previamente se haya notificado a la persona para prestar su declaración informativa. No hay una citación previa. Entonces, eso es una aprehensión ilegal. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. El 224 dice que para que el fiscal pueda emitir una orden de aprehensión por un acto de desobedecimiento al llamamiento que le hace, previamente debe estar citado. Si no lo hace, se va a convertir en una aprehensión ilegal. Si Juan es citado, es aprehendido sin previamente haber sido citado, ¿cuál va a ser la razón de la decisión de una acción de libertad que va a conceder? El 224. Entonces ahí el tribunal tiene su ratio decidente. Esa sentencia tiene una ratio decidente. ¿Cuál es la ley? Sencillo, es un argumento jurídico basado en la ley. Ahí el tribunal no ha interpretado, no ha delimitado, no ha hecho nada de eso que viene a ser un precedente constitucional en sí, en estricto sensu, que es fruto de la interpretación, interrelación del derecho, cuando el tribunal define, ¿no? Entonces, desde el derecho jurisprudencial, los precedentes constitucionales se construyen en las sentencias relevantes. Relevantes. Por eso es que les decía, no todas las sentencias tienen ratio decidente, todas, pero no todas construyen precedente. Ahora sí se entiende la diferencia entre ratio y precedente. Muchísimo más claro, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Una pregunta muy importante en nuestro sistema jurídico boliviano es preguntarnos cuántas sentencias constitucionales hacen un precedente vinculante. ¿Cuántas creen?
sentencias sobre un problema jurídico deben existir para que haya precedente vinculante? Estos son problemas, obviamente, ya de experticia constitucional, ¿no? No todos lo saben. Un abogado que se desenvuelve en materia penal, pues a él no le interesa, ¿no? Que son temas de debate académico técnico. A un abogado en materia civil que está interponiendo un amparo le va a interesar el precedente y listo, no le va a interesar si es ratio, si es obiter, si es el, la res jurisprudencia, si uno diría, si es la fundante, si es la relevante, no le interesa eso. El técnico, el experto, pues hace estas diferenciaciones. Entonces, estos son problemas muy propios en el tema de experticia constitucional. ¿Cuántas sentencias hacen precedente? ¿Se entiende la pregunta, no? Doctora, no se refiere a la clasificación de las sentencias, porque las moduladoras, las fundadoras y las mutadoras, si no me equivoco, son las que hacen precedentes. ¿O se refiere al número de sentencias que deben ser? Eso, al número de sentencias. Moduladoras, reconductoras, esas son tipos de sentencias constitucionales. Y todas esas que acaba de mencionar son sentencias relevantes que crean precedente. La pregunta es, ¿cuántas sentencias constitucionales se necesitan para hablar de precedente constitucional? Scarlett Uribe y luego Gabriela Arellano. Sí, doctora, buenas noches. Sí, Ya, los precedentes se construyen en las sentencias relevantes. La pregunta sería, ¿a partir de cuántos casos se vuelve sentencia relevante? Es decir, si hubieran 5 casos, no sé, a partir de ello se considera relevante. ¿me está preguntando Scarlett? O sea, entiendo que a partir del análisis de varios casos, estas sentencias se vuelven relevantes, ¿no? No. En el derecho jurisprudencial una sentencia relevante es la que crea precedente. ¿Sí? Una sentencia relevante es la que crea precedente. ¿Por qué? Porque es la que va a interpretar, interrelacionar e integrar el derecho. Es fruto de eso. Porque si va a repetir lo que dice la ley, ¿qué aporte le está dando? Simplemente está aplicando la ley, el razonamiento. Es un caso sencillo. Es un caso fácil. Si ya cuando el tribunal resuelve problemas jurídicos complejos y ahí va a delimitar, entonces ahí va a interpretar y ahí va a generar precedente, va a generar subreglas, va a generar razonamiento jurídico que va a vincular, ¿no? Mi pregunta es una pregunta de derecho jurisprudencial sin duda alguna, que es muy importante que ustedes la sepan. Probablemente no está bien preguntada porque al parecer no me estoy dando a entender. ¿Se necesita la repetición de sentencias para que recién podamos hablar de precedente vinculante? ¿No? Doctora, entiendo que no bastaría que sea un solo caso que se analiza, que resuelve y por tanto es una sentencia relevante con un solo Exactamente. caso. Oh, sí, 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 a eso iba. Es que nosotros estamos en un sistema precedencial, por eso es eso, ¿no? Basta con una sentencia, porque estoy resolviendo el problema jurídico, estoy solucionando, es lo que veíamos hace rato, que es el precedente judicial, la solución jurídica que se le da. Esa solución jurídica, ese razonamiento, ya es vinculante para casos futuros. Ese es el sistema presidencial.
Pero este sistema presidencial que tenemos en Bolivia desde 1999 no siempre se trabaja o se lo utiliza así en el derecho comparado. Inclusive en Bolivia, antes, en el control de constitucionalidad que hacía la Corte Suprema, se exigía cierta uniformidad. En México, hasta antes de su reforma, se exigía una uniformidad de fallos, ¿sí? Una uniformidad de fallos para recién hablar de precedente. O sea, ¿qué significa? Si el tribunal o la Sala Constitucional de México había dicho una cosa en determinado problema jurídico, ese razonamiento tenía que repetirse en 2 o 3 sentencias más. Y recién era vínculo. En Bolivia no. Desde 1999 nos hemos sujetado al sistema precedencial. Es decir, una sentencia ya es precedente constitucional. ¿Para qué? Para casos futuros. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo no es un invento mío. Esto ya el Tribunal Constitucional lo ha resuelto, lo ha definido en innumerables sentencias. Una sentencia muy importante que les recomiendo que también la lean ustedes es la 87/2014, que de manera pedagógica explica esto. Y dice, una sentencia constitucional por sí sola constituye precedente constitucional, ¿no? Vinculante y obligatorio para casos futuros, análogos, similares. Sin embargo, el precedente que se escoja debe obedecer al análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales para establecer de ese cúmulo de precedentes que resolvieron recurrentemente un mismo problema jurídico, cuál de ellos se encuentra en vigor, ¿no? Y ahí viene lo que les decía, lo que van a leer ustedes con la 2233. ¿Cuál es el precedente en vigor? ¿No es cierto? Entonces, es bien importante saber diferenciar lo que es precedente constitucional, lo que es ratio decidendi y lo que es el obiter dicta. Fíjense, este es un mapa que lo he prestado, no lo he hecho yo, de María Elena Negrón, pero aquí te explica la estructura de una sentencia constitucional. En la primera parte están los hechos de relevancia. Una sentencia constitucional está dividida en 3 partes. Hechos, 4 partes en realidad. Los hechos, esta es tutelaria, las conclusiones y los fundamentos jurídicos. Estas 4 partes ustedes van a encontrarlas al leer en toda sentencia. Y luego está el decisum, ¿no? Entre el decisum y los fundamentos jurídicos, ahí está la ratio decidendi y el obiter dicta, ¿no? Un conjunto de fundamentos jurídicos que están mezclados, ¿no? Y es lo rico ahí, donde uno tiene que saber diferenciar si el 3.1, el 3.2, el 3.3 es obiter, es ratio, etc. Esa diferenciación es lo que se llama análisis estático de la jurisprudencia. Saber analizar la estructura de una sentencia. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues les sirve muy bien para saber vincularse adecuadamente al precedente constitucional y hacer citas técnicas adecuadas, ¿no? Y sobre todo saber diferenciar, porque vamos a ver que en la tipología de los precedentes hay distintos tipos de precedentes. Precedentes de carácter sustantivo, precedentes de carácter procesal constitucional, precedentes de carácter jurisprudencial, precedentes de carácter metodológico. Y ustedes dirán, ¿y para qué es todo ese tecnicismo? Pues sin duda alguna es importante. ¿Por qué? Porque a diario en la justicia constitucional, los tribunales, sobre todo las salas constitucionales y el mismo tribunal, les encanta apartarse del precedente. Y les dicen, no, ese precedente no me vincula. ¿O no? Los que justiciabilizan se van a dar cuenta.
se apartan, ¿no? Cuando hay reglas para el apartamiento, condiciones para el apartamiento. Eso lo vamos a ver con calma. Entonces, es importante tener en cuenta que el precedente constitucional es la parte de toda sentencia que es emitida por un tribunal constitucional o una corte constitucional donde se concretiza el alcance de una disposición constitucional, donde se explicita, ¿no? ¿Qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena, habilita? ¿Cuál es el alcance de un derecho, de un instituto jurídico? Si va a interpretar la ley, si va a interpretar el precedente, que es el instituto jurídico, por ejemplo. En temas de violencia, ustedes saben que el Tribunal Constitucional ha interpretado y ha establecido cómo debe comprenderse a las medidas cautelares, entre ellas a la detención preventiva, y qué elementos deben tomarse en cuenta para determinar una privación de libertad. Desde una perspectiva de género, entiende que la detención preventiva es instrumental, ¿no es cierto? No es un fin en sí mismo. Y al ser instrumental tiene un objetivo, tiene una finalidad, ¿no? Que es evitar los riesgos procesales, ¿no es cierto? Y por eso se justifica la medida cautelar de detención preventiva, porque de por medio está los fines, el aseguramiento, ¿no? De la presencia, de la averiguación de la verdad, etc. Entonces, desde una perspectiva, el tribunal ha entendido, y fíjense, ha interpretado, ha delimitado un instituto, un derecho, y ha entendido que en temas de violencia no solo se debe tomar en cuenta ese carácter instrumental, procesal que tiene las medidas cautelares, ¿no? Sino también el riesgo a la víctima. Entonces le incorpora otro fin, otra finalidad también a la medida cautelar al hablar del riesgo a la víctima. Esto lo ha dicho en qué sentencia, en la 394 quebrado 2018 C2, que es una sentencia relevante. ¿Por qué? Porque ahí fija un precedente el Tribunal Constitucional. Entonces, algo que les pediría que nunca se olviden es que todas las sentencias tienen ratio, todas, pero no todas crean precedente. Ya la otra sentencia que va a confirmar ese precedente es una sentencia confirmadora. ¿Cuál es su ratio decidendi? El precedente jurisprudencial que está confirmando, que lo está aplicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Me tienen que decir sí, no, más o menos, porque esto es bien Doctora, importante. buenas noches. Sí. Micaela, una vez más. Doctora, haciéndole honesta y le agradezco la minuciosa explicación. Les cuento que tengo 3 diplomados en constitucional y hasta ahora no entiendo bien. Le pido disculpas. Y una vez más, ¿me podría explicar, me podría explicar esa última parte de todo, doctora? Como le digo, 3 diplomados, incluso uno en Ecuador, y ayer estoy diciendo, le pido disculpas, doctora. No, pues como para nada, no tiene por qué pedir disculpas, porque hasta el día de hoy, a 25 años de jurisdicción constitucional, hay jueces que no saben diferenciar lo que es un precedente, lo que es una ratio, lo que es un óbiter, o sea, no, más bien, gracias por la pregunta y por la hidalguía, ¿no? En esto. Es importante, y más aún ustedes que se están especializando en una maestría en Derecho Constitucional, es el plus, el tecnicismo. O sea, tiene que haber un plus, ¿no? Para toda esta especialización que están haciendo ustedes. Y sin duda alguna, esto del derecho jurisprudencial es importante, manejarlo muy bien, porque a diario estamos en contacto con una sentencia. Y eso es lo que quisiera que hagamos con ustedes. Sé que no es parte del programa, pero que es importante tenerlo, que es saber leer una sentencia. ¿Cómo leo una sentencia? ¿No? ¿Y por qué?
porque no porque yo quiera, ¿no? Sino porque la misma jurisprudencia te está diciendo con la 2233, cuando ustedes la lean, te está diciendo, debemos saber realizar análisis estático y análisis dinámico de la jurisprudencia. Hoy día solo vamos a hablar de estático, el dinámico lo veremos después. Entonces, en el análisis estático se hace 3 diferenciaciones, esto que está aquí en el mapita, ¿no? Aquí están los fundamentos jurídicos y aquí tengo que saber diferenciar qué es ratio decidendi, qué es obiter dicto. Son 2 elementos fundamentales, ¿no? Y el deciso. Ahora, la ratio decidendi hemos dicho que son las razones jurídicas, son fundamentos jurídicos, al igual que el obiter. Al igual que el obiter, son fundamentos jurídicos. La diferencia está que la ratio decidendi es la razón jurídica que explica el deciso. ¿Por qué se concede una tutela? Porque una tutela, si es en el ámbito tutelar, va a decir deniega, concede. En el ejemplo que les decía, resulta que interpone una acción de libertad Juan porque ha sido aprendido por orden fiscal, alegando de que él no se ha presentado a su declaración informativa. Y Juan considera que esa aprehensión es ilegal, ¿no? Porque previamente no fue citado. Hay un presupuesto para que el fiscal pueda ordenar una aprehensión fiscal por desobedecimiento al llamamiento, que es la previa citación. ¿Eso está regulado en la ley? Sí. Entonces, la razón de la decisión, si se va a conceder, va a decir es ilegal la aprehensión, es porque se ha vulnerado el 224. ¿Cuál es la razón de la decisión del por qué se concede en este caso? La vulneración del 224. El no haber aplicado el 224 ha tenido como consecuencia la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad solo puede limitarse a partir del cumplimiento y observancia de los presupuestos o condiciones de validez formal y material. ¿Y quién da los presupuestos de validez formal y material? La Constitución y la ley. Entonces, si la ley te dice que para limitar a una persona solo puede ser determinadas autoridades y en determinados supuestos, eso se cumple. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho. Esa es la razón. ¿Es cierto? Entonces, eso se va a explicar en una sentencia constitucional que va a tener como ratio decidendi la afectación de un derecho fundamental. Ahora bien, el precedente constitucional es la solución jurídica que se da a una decisión y el precedente constitucional está construido en la ratio porque es la solución jurídica, por eso es vinculante. ¿Cuál es la característica de un precedente constitucional? Que es fruto de la interpretación, de la interrelación y de la integración del derecho. Es cuando el tribunal define, delimita el alcance de un texto constitucional, de un derecho, hasta dónde va el derecho, ¿no? Entonces, ahí va a generar una subregla, ¿no? En términos del profesor José Antonio Rivera, va a generar una subregla. Va a decir, a partir de ahora, este instituto se entiende de esta manera. Entonces, ahí está interpretando. Eso que ha interpretado, ese resultado, es precedente constitucional. ¿Dónde está? Está construido en la ratio. ¿Por qué? Porque el fallo, el decisum, está sustentado en un razonamiento jurídico, ¿no es cierto? Y es el precedente. Eso es Gabriela. Ahora, el obiter es un fundamento jurídico. Alguna vez se decía son conceptos, son dichos al pasar, no necesariamente. A veces hay verdaderos fundamentos jurídicos
pero que no se vuelve en ratio decidendi. ¿Por qué? Porque no se aplica en el caso concreto. Y como no se aplica en el caso concreto, se vuelve un dicho al pasar. Es lo que en la doctrina y en el derecho jurisprudencial se llama jurisprudencia persuasiva. Que el día de mañana ese razonamiento jurídico puede volverse para un caso. ¿Se entiende ahora? Muy bien, gracias, Ahora, doctor. el tecnicismo, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta que es bien sencillito en la diferenciación? Es bien sencillo. Es hacer una abstracción del fundamento jurídico. Si yo borro este fundamento jurídico, mi sentencia se sigue explicando. Si se sigue explicando, era obiter. Si no, si la borras y no entiendes dónde está la razón, era que era ratio. Esa es la técnica que es bien sencilla para manejar esto de obiter y de ratio. Esto es bien importante desde lo metodológico que ustedes se acostumbren a manejar, porque para conceptos hay un sinfín de conceptos. Y hoy en día no le pones a la IA, no sé si alguien ha preguntado a la IA ahorita y qué les ha respondido. O sea, para saber conceptos es sencillo. El asunto es cómo lo aplico yo en mi diario, en mi ejercicio, para el día de mañana saber cuándo el juez está siendo arbitrario al decir ese precedente no me vincula, ¿no? Porque sí es importante tener en cuenta que el precedente constitucional es la solución jurídica que se da a un caso que sirve, ¿no?, de solución para casos similares. Claro, si es razonado de una manera que hace que no razone de la misma forma si es el mismo caso. ¿Puedo razonar de manera diferente si es el mismo caso? Ah, las reglas del precedente te dirán solo si estás cambiando de criterio. ¿Por qué? Porque ahí tienes que introducir ciertos elementos para justificar tu apartamiento. Y tu apartamiento del precedente tiene que cumplir reglas, porque si no, es un apartamiento arbitrario. Y eso se exige en temas de precedentes, que es lo que vamos a ver cuando analicemos las sentencias y la estructura de las sentencias. ¿Alguien tenía levantada la mano, creo, Scarlett? Sí, doctora, por favor, nos indicó que debemos en una sentencia diferenciar la ratio, obiter y el precedente. No sé si de alguna sentencia en específico o de la 2233, no entendí eso. Y mi consulta, ¿cómo podemos identificar el precedente en vigor? Ese sería un cuarto punto, ¿no es cierto? Sí. El precedente en vigor, no se confundan, el precedente en vigor es para análisis dinámico. Ustedes todavía no están haciendo análisis dinámico, están haciendo primero precedente constitucional. ¿O qué es análisis estático? El precedente en vigor se lo hace una vez que se hace el estudio de la línea jurisprudencial. En la línea jurisprudencial, un poco adelantando a partir de la pregunta de Scarlett, la línea jurisprudencial es el conjunto de sentencias que han ido resolviendo un problema jurídico. Y ahí es lo que su compañero nos hablaba, ¿no? Vea, sentencias mutadoras, reconductoras, moduladoras, ¿no? Generalmente es así. Hoy en día la teoría constitucional te dice, a partir del estándar más alto ya no hay necesidad de hablar de mutadoras, reconductoras. Por eso es que les digo, este tema está en tanta vigencia que sería lindo que alguien se motive para hacer
una tesis sobre esto. ¿De qué sentencia van a ser esto que les estoy diciendo? Van a ser de la 2233, porque quiero asegurarme de que lean la 2233. No simplemente la escuchen, la tomen como referencia, porque van a adquirir muchos comentarios de la 2233, de diferentes profesores. Estoy absolutamente segura, se acordarán de mí cuando les hablen de la 2233. Entonces, es importante que una sentencia tan medular de nuestro sistema jurídico, un experto, un futuro especialista en derecho constitucional, lo maneje, ¿no? Lo conozca. Entonces, por eso es que ustedes, además de leerla simplemente, van a hacerle el análisis estático. Entonces, van a leer, como saben leer, es un ejercicio doble que van a hacer. Esta es la primera parte. La leen como saben leer y lo único que van a hacer es que cuando lleguen a los fundamentos jurídicos de esta pequeña aproximación que estamos haciendo, ustedes digan, este 3.1 es obiter o este 3.2 será ratio, será precedente. Eso es lo que quiero. Pónganlo. Pueden pintarlo con un color o pueden ponerle una flechita en el lado izquierdo y decir esto es obiter, esto es ratio, etc. ¿Se entiende la dinámica que van a hacer? Sí, doctora. Hasta el Sí, día doctora. jueves nos dijo, ¿hasta qué hora, doctora? Subimos a plataforma. El jueves 23:59. Muchas gracias, doctora. Fíjense, el profesor José Antonio Rivera, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, en su libro te dice que el precedente es la doctrina que establece el Tribunal Constitucional como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución. Al interpretar y aplicar la ley fundamental, así como las leyes, desde y conforme a la Constitución, vean, al resolver un caso concreto, creando subreglas a partir de la extracción de normas implícitas, la integración o interrelación de las normas constitucionales. En toda aplicación del derecho, al momento de aplicar el derecho, si son casos complejos, siempre se aplica las tres IES, las tres IES. Interpretar, interrelacionar e integrar. ¿Sí? Sobre todo si son temas complejos, hay problemas, por ejemplo, en la premisa normativa. ¿A qué me refiero? ¿Qué norma es la aplicable? Ahí no es un problema sencillo, se vuelve un problema complejo porque no sabes qué norma es la aplicable, porque resulta que para ese caso o sobre esa temática hay dos leyes que son contradictorias. ¿Cuál aplico? ¿No? Ahí, en un sistema como el nuestro que te exige argumentación, justificación, porque el juez ya no es un mero aplicador de la ley, es un crítico, hemos dicho, ¿no? Está obligado a aplicar la ley, pero al aplicar de la ley debe hacerlo de y conforme. Y por lo tanto, para ser de y conforme, tiene que elegir una norma que sea conforme a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces ahí va a tener que justificar por qué está eligiendo la ley A y no la ley B. ¿Por qué le está dando un sentido normativo a ese texto? El sentido A y no el B o el C. Tiene que justificar. En un sistema como el nuestro, la justificación ya no es solo interna, lógica, sino también es externa. No es suficiente exponer razones. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la ampliación de contenido del derecho a la motivación. 22-21-2012, una sentencia preciosa que les aconsejo que la lean en materia de motivación. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho a la motivación? Durante años, el tribunal de manera uniforme ha dicho que el contenido esencial del derecho a tener una resolución debidamente fundamentada y motivada es tener las razones de la decisión.
que me expliquen, que me expongan las razones de una decisión. Eso lo dijo el tribunal durante años. Hasta que aparece hasta la 22-21-2012, voy a poner en el chat, por si no están escuchando bien. Espérenme, que es preciosa. Léanla. 22-21-2012. Motivación, fundamentos. ¿Qué te dice esta? Te dice que un sistema como el nuestro no es suficiente exponer razones, porque para razones puedo exponer cualquier cosa. En un sistema como en el nuestro, se deben exponer buenas razones. ¿Y qué son buenas razones? Son aquellas que son conforme a tu sistema jurídico imperante. Son buenas razones aquellas que son conforme a tu constitución y tus normas del bloque. No es cualquier razón. La sentencia que tanto se cuestiona, las distintas sentencias que son polémicas, como la que establece la autoprórroga, por ejemplo, la del derecho humano a ser elegido, ¿no? ¿Tienen razones? Claro que tienen razón. La pregunta es, ¿son buenas razones? Ahí está la respuesta. ¿Son conformes al sistema? ¿Soportan? Ahí está. Son respetuosas del sistema imperante. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Tomar en cuenta en lo que es la vinculación al precedente, el contenido esencial que se exige. Vamos a ver este cambio de precedente, no se preocupen, pero me adelantaba un poco con ustedes para que manejemos con experticia lo que es la vinculación al precedente y sobre todo el análisis estático, para que luego ya ustedes en el diario ya sepan hacer un análisis dinámico, ¿no? Que eso es fundamental, porque ahí recién Scarlett sé lo que es el precedente en vigor. ¿Cuál es el precedente en vigor? El que se aplica en determinado momento, el que rige, ¿no? La teoría constitucional te habla de diferentes sistemas. ¿Cuál es el que rige en Bolivia actualmente? ¿No? ¿Qué criterio hace que se hable del precedente en vigor actualmente en Bolivia? ¿No? En otros países son otros criterios los que, los que se toman en cuenta para hablar de precedente en vigor. Por eso hay que saber, les preguntaba, ¿cuántas se necesitan para hablar de precedente? Pues una ya es precedente. ¿Alguna pregunta, duda? Ya nos hemos pasado. Eso es lo que no quería. Bueno, pero vale la, la pregunta, que creo que ha clarificado, sobre todo las preguntas, mejor dicho, clarifican cualquier duda que ustedes puedan tener. La lectura es de la 2233. La ley, como siempre la han leído, no tenga miedo en equivocarse. Lo importante es que ustedes diferencien, porque luego viene la segunda parte de la actividad. ¿Ya? Aquí quedamos